de nuestro estudio, ¿no? Muy bien, hermanos, jueves 25 de julio. Hoy jueves es jueves 25 de julio. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve o no se ve la presentación, dando una leída. La parábola del crecimiento de la semilla, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Ahí dice, pues entonces, la parábola, ¿no? Ya creo que hemos comentado bastante acerca de lo que es una parábola, ¿no? Una parábola. Pero en este caso, la parábola del crecimiento de la semilla, dice, ¿no? Esta parábola del crecimiento de la semilla, ¿no? De repente surge en cada uno de nosotros, en ti, hermano, hermana, una pregunta o quieres hacer un comentario respecto a este título, hermanos, ¿no? ¿A qué nos estaremos refiriendo con esta parábola del crecimiento de la semilla? Y hay una semilla en especial muy pequeña, que dice que es la semilla de mostaza, ¿no, hermanos? Y justamente aquí en el internet estaba viendo cómo es esa semilla de mostaza y ahí está en la pantalla, hermanos. Ustedes pueden visualizar, ahí está la semilla de la mostaza, comparado, ¿no? Con el dedo ahí pulgar de una persona, ahí está puesta una semillita, es la semilla de mostaza, hermanos, pequeñita, ¿no? Pequeña, y pero cuando se planta, hermanos, dice, crece así, ahí está este árbol, hermanos, miren, ¿ah? Este árbol es justamente de esa semillita pequeña crece este árbol de mostaza, y comparado, miren ahí con un carro, con la pista, ¿sí? Hermanos, pues es grande ese árbol, ¿no? Mide siquiera unos 3 metros, dice, o de repente más todavía. ¿Qué les parece, hermanos? A ver. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. creo, no sé si leí mal que hasta 7 metros podía crecer el árbol. Ah, Ajá. ah, Bueno, seguramente, sí. hermano. Eh, Seguro, seguro. Iba a decir algo, bueno, respecto a la parábola, sabemos que era una forma de enseñar Jesús, ¿cierto? Él veía cosas de la naturaleza y las aplicaba a la vida. Y en este caso, ¿cierto? La aplicación que tiene la parábola es en dos sentidos, que es en nuestra vida espiritual y en el crecimiento del reino de Dios en el mundo. En nuestro corazón crece, ¿cierto? De a poquito se siembra la semilla y va creciendo y va dando frutos, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y en el mundo, ¿cierto? El reino que comenzó ahí en Galilea con algunos discípulos, un grupito, ¿cierto? Y ahora ha crecido por todo el mundo hasta que Cristo venga y se manifieste en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. No se escucha, hermano, justo. O yo no escucho, no sé si los demás escuchan. Charia. No, Pero- justo Sí, hermano Marcelino. las parábolas son enseñanzas maestras, nacido en el cielo, no de los hombres, por lo tanto es perfecto la enseñanza. En la palabra crecer, Jesús dijo en su conversación, cuando alguien le dijo, ven y sígueme, y aquel hombre le dijo, Señor, deja que lo entierre a mis padres, después te seguiré. Jesús le dijo, dejad a los muertos enterrar a sus propios muertos. Entonces, no es descabellado lo que se está diciendo, escrito está. Por lo tanto, el crecimiento es importante. Tenemos que nosotros crecer cada día. Hoy ser mejores que ayer y mañana será mejor que hoy. Cada día, lo que hemos aprendido para mañana ya no nos sirve, ya mañana tenemos que aprender otras lecciones. Y lo que hemos aprendido todo el día tenemos tiempo para publicar, compartir con otras personas con quien nos encontramos. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, así como dice nuestro hermano Marcelino, el crecimiento es importante. Creo que en esta parábola se destaca en el crecimiento, hermanos. Ahí está el énfasis, dice, ¿no? El énfasis en el crecimiento, hermanos.
se está comparando también el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, no con esa semilla de mostaza, ¿no? Que vamos a leer en la Biblia, que es sembrada, pues hermanos, ahí en la tierra, ¿no? Y aunque la semilla es pequeñita, crece, hermanos, crece, así como vemos en la pantalla, un árbol, ¿no? Y ahí dijeron hasta 7 metros puede medir ese árbol, ¿no? De mostaza, hermanos. Muy bien, entonces, el crecimiento es importante, hermanos. Muy bien, ¿algún comentario más, alguna pregunta, hermanos, respecto entonces a este tema que vamos a estudiar, ¿no? Leyendo ahí nuestro folleto de escuela sabática. Ahí está el título, hermanos. Dice la parábola del crecimiento de la semilla, en especial de la semilla de mostaza, hermanos, ¿no? Y cualquier otra semilla también, pues, es apropiado, ¿no? Utilizar en este caso para hacer esa comparación con el reino de, de Dios, el reino de Dios, hermanos. Bueno, Hermanito, sí, hermana. buenos días con Muy bien, todos. muy bien. Jesús compara ese crecimiento del reino con un hombre que siembra una semilla en la tierra y se va a dormir y en la noche la semilla brota y comienza a crecer. El hombre duerme y la semilla crece, pero él no sabe cómo internamente ocurre ese crecimiento, ¿no? Pues es Dios quien da el crecimiento. Amén, hermanito. Muy bien, hermanos. Sí, pues así dice la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, vamos a leer entonces nuestro folleto de escuela sabática. ¿Qué dice ahí? Nos pide que leamos justamente Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Y tenemos que contestar la pregunta, hermanos. Dice, ¿cuál es el foco primario? Dice, foco primario de esta parábola. O sea, ¿dónde está la parte principal de esta parábola que vamos a leer, hermanos, en Marcos 4, 26 al 29? La palabra de Dios dice así, hermanos. Decía además, o sea, el Señor Jesús decía, además de lo que dijo muchas cosas, las parábolas del sembrador y todo ello. Además dijo, hermanos, el Señor Jesús, así es el reino de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo es el reino de Dios, no? Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, aquí hay personajes, hermanos, ¿no? En esta parábola, dice, un hombre, hermanos, ¿ah? Imaginemos al Señor Jesucristo como hombre, ¿no? Que echa la semilla en la tierra, pues, y recordemos que la tierra representa a las personas o el corazón de las personas, ¿no? Y entonces el Señor predica, o sea, como que echa la semilla, o que tú, hermano, hermana, predicas el Evangelio, estás echando la semilla, pues, ¿no? En la tierra, o sea, en el corazón de las personas, ¿no? Eso, así dice que es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, pues no, claro, uno duerme y después uno se levanta, pues no, o sea, en este caso de noche uno duerme, de día se levanta y dice aquí, y la semilla, hermanos, brota, la semilla brota y crece, hermanos, sin que él sepa cómo. Eso es lo maravilloso, hermanos, ¿no? Ahí uno puede plantar una semillita, hasta en una maceta, pues hermanos, ahí hay tierrita y se le pone la semilla. Y entonces, pero empieza pues a brotar, hermanos, ahí. De la semillita hay una planta. Pero ¿cómo sucede eso, hermanos? Porque ahí una plantita tiene vida, pues hermanos, tiene vida. Vida tiene, hermanos. O sea que esa vida está pues en la semillita, hermanos. Y no sabemos cómo es que brota, hermanos, ¿no? Ahí se le echa un poco de agüita a la tierra y pues empieza a crecer y también actúa el sol, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Entonces, nos está hablando de ese crecimiento, ¿no? De esa semillita. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿no? Porque de suyo, hermanos, lleva fruto la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, no? Ahí con la tierra, ¿no?
importante la tierra también ahí. Y es ahí, en esa tierra que cae, brota, pues, ¿no? Crece la plantita. Entiendo, hermanos, es que la palabra de Dios que estamos estudiando día tras día, entonces cuando entra a nuestro corazón, a nuestra mente, entonces milagrosamente, hermanos, hace una transformación de nuestro ser, pues, hermanos, ¿no? Entonces, y creo que hay que destacar acá lo importante, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a llevar al cielo? Solamente el carácter, decimos, ¿no? El carácter. Entonces, el hombre separado de Dios, pues, eh, perdió la imagen y semejanza de Dios, pues, ¿no, hermanos? Entonces, el asunto, resolver este problema es, pues, ahí el reino de Dios, ¿no? Ser parte del reino de Dios para vivir eternamente. Entonces, para esto el Señor Jesucristo vino a esta tierra, para reconciliarnos con el Padre, para regresar, ¿no? A nuestro Padre. Entonces, no debíamos habernos separado de Él, pero por separarnos, pues viene, o el pecado, ¿no? Viene o como consecuencia tiene, pues, la muerte, ¿no? Y muerte eterna. Pero entonces ahí está, hermanos, para restaurar esa imagen y semejanza en el hombre, el carácter, porque el carácter de Adán y Eva originalmente era pues el carácter de nuestro mismo Dios y todo ser creado, ¿no? Entonces refleja pues el carácter de Dios, ¿no? Su misericordia y su justicia. Pero entonces ahí para resolver este problema es esta semillita, pues, ¿no? O sea, la palabra de Dios, hermanos. Y ahí dice, porque de suyo lleva fruto, la tierra dice primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El proceso, hay un proceso, ¿no? De desarrollo, hermanos, ¿no? Entonces ahí vemos los frutos finalmente, ¿no? Y cuando el fruto está maduro, hermanos, ¿qué pasa? Enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y esto está referido, hermanos, ¿a qué cosa? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la cosecha, ¿no? La cosecha, hermanos, entonces ya está preparados, ¿no? Entonces para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y ahí viene la cosecha, ¿no? Bueno, ahí hermanos, a ver si tienen preguntas, comentarios también. El comentario aquí en nuestra lección dice, la mayor parte, hermanos, del Evangelio de Marcos tiene paralelos, pues, ¿no? En el libro, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, o en ambos, dice, ¿no? Pero, hermanos, aquí hay un pero, ese no es el caso de esta parábola. Esta parábola que estamos leyendo, hermanos, no se repite en Mateo, en Lucas, no, no, no. Bueno, el foco, hermanos, temático de esta breve parábola es pues el proceso de crecimiento. Ahí está, hermanos. Crecimiento. Entonces, lo que se está destacando aquí, hermanos, es el proceso de crecimiento, ¿no, hermanos? O sea, para ser parte del reino de Dios, entonces tiene que haber un proceso de crecimiento, pues, hermanos, ¿no? Hasta que ya estemos así maduros, ¿no? Entonces, los que eh, hemos aceptado, ¿no? Hemos abierto el corazón, aceptado la palabra de Dios. Jesús indica que así, hermanos, es como funciona el reino de Dios. Así, hermanos, es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, ¿no? Pero el crecimiento real, hermanos, es obra de Dios. El crecimiento real es obra de Dios. Hermanos, nadie por sí mismo, o por más que estudie en las mejores universidades de este mundo, va a va a suceder este milagro de este crecimiento, hermanos, para la cosecha cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, esto va a suceder solamente con la palabra de Dios, que es la semilla, hermanos, ¿no? La semilla que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, y entonces empezamos a ejercer fe y empieza, bueno, a crecer nuestra vida, que como hijos de Dios empezamos a desarrollarnos, hermanos. No es un proceso, hermanos, interminable, dice. No, no, no. La historia termina abruptamente con qué, hermanos, con la maduración, pues, del grano. Así es como la segunda venida de Cristo, hermanos, pondrá, pues, súbitamente fin a la historia de nuestro mundo, hermanos.
Entonces aquí nos pide también que leamos Marcos, continúan, ¿no? Eh, las parábolas, hermanos. Lee Marcos 4:30 al 32, dice, ¿no? Y la pregunta ahora dice, ¿cuál es el énfasis? O sea, ¿qué se destaca, no? ¿Cuál es el énfasis importante en la parábola de la semilla de mostaza? Ahora ya entramos específicamente a la semilla de mostaza, hermanos. Entonces ahí Marcos 4:30 al 32 dice así, hermano, ¿no? Decía también, el Señor Jesucristo decía también, ¿no? Todo lo que a él está predicando, además de eso, dijo también, hermanos, ¿qué cosa? Esta pregunta dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? O sea, está comparando el reino de Dios a qué cosa, hermanos, dice. O con qué parábola, dice, lo compararemos. La pregunta que hace el Señor Jesús. A ver, el reino de Dios, ¿con qué cosa? ¿Con qué parábola lo comparamos, no? Y dice aquí justamente, es como el grano de mostaza. ¿Qué les parece, hermanos? El reino de Dios, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, ¿no? Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, hermanos. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, hermanos, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí está la comparación del reino de Dios con esa semilla pequeñita, ¿no? De mostaza, que cuando se planta, pues, en la tierra, esto es en el corazón del ser humano, la palabra de Dios que es comparado con esa semillita de mostaza, aunque pequeñita, cuando esa palabra de Dios entra, hasta una palabrita nada más puede entrar, hermano, a nuestro corazón, y eso hace pues una transformación y pues hace un desarrollo, un crecimiento espiritual, o sea, nos prepara, ¿no? Para la cosecha que es la segunda venida de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos, y el comentario nos dice aquí, esta parábola, hermanos, destaca pues como algo tan diminuto, ¿no? Crece hasta convertirse en algo notablemente grande, hermanos. Mira, esta parábola de la semilla de mostaza, hermanos, ¿no? Es tan pequeñita que cuando se siembra ahí en la tierra, hermanos, se convierte pues en un árbol grande, ¿no? Las semillas de mostaza, dice hermanos, miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro, pequeñito. La planta aquí es probablemente, dice mostaza negra, debe haber varios tipos de mostaza, ¿no? Entonces aquí hay una mostaza negra, dice, ¿no? Que tiene semillas muy pequeñas, más de 700 de estas semillitas, hermanos, 700, ¿no? Pesan apenas, dice, 1 gramo, ¿no? Aunque, dice, no son, dice, las más diminutas del mundo, debe haber otras semillitas más pequeñas, son bastante pequeñas, pues, estas semillas de mostaza, hermanos, especialmente en comparación con la planta que producen, hermanos, que pueden alcanzar una altura, aquí nos dice de 3 metros, pero ahí, hermanos, la información que ustedes han dicho es que crece hasta 7 metros, hermanos, ¿no? Como estamos viendo ahí ese árbol que saqué del internet, un árbol de mostaza, pues, hermanos, ¿no? Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros, hermanos, anidan en sus ramas, ¿no? Esta última referencia alude pues aquí a varios textos bíblicos que está ahí en la Biblia y sería bueno pues leer esos textos bíblicos, hermanos. Vamos a entonces aquí, voy a abrir mi Biblia, hermanos. Dice Salmo 104, no, ahí está, Salmo 104 y el versículo 12. Dice así, hermanos. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Entonces está haciendo alusión, pues, ¿no? Al reino de Dios también, hermanos, ¿no? En ese Salmo 104 y en todo el Salmo, ¿no? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿No? Crece, ¿no? Grande, como ese árbol que hemos visto y ahí habitan las aves, referido a que uno, pues,
cuando recibe la palabra de Dios, crece espiritualmente y es una bendición en su casa, en su familia, ¿no? Para sus vecinos uno llega a ser una bendición, hermanos, y para su barrio, para su centro de trabajo. Entonces uno llega a ser una bendición cuando la palabra de Dios entra en nuestro ser, ¿no? Y nos transforma, pues, hermanos. Y también está en Daniel, dice aquí, 4, el capítulo 4, ¿no? Y el versículo 10 al 12, vamos a ver ese texto bíblico. Dice así, estas fueron las visiones de mi cabeza, dice, ¿quién es, hermanos? Este personaje que está hablando aquí, Daniel, ¿no? Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice, ¿no? Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, dice, ¿no? Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. O sea que en las visiones Daniel vio, así dice, un árbol, pues así como ese árbol de mostaza, hermanos, ¿no? Cuya altura era grande, dice, ¿no? Crecía este árbol y se hacía fuerte, dice, ¿no? Y su copa llegaba hasta el cielo. Bueno, en este caso está comparando un árbol que está llegando hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne, dice, ¿no? O sea, ese árbol daba pues la comida para las aves, incluso para los animalitos que están ahí abajo. Bueno, está haciendo una comparación. En este caso, hermanos, ¿qué es lo que vio Daniel? Hermanos, está viendo realmente a Nabucodonosor. Este árbol está representando al rey Nabucodonosor, aunque él fue un rey pagano, pero él se convirtió, pues, hermanos, creyó en Dios. Bueno, en ese árbol, pues antes de que se convirtiera, pues él tenía una fama tremenda, hermanos, ¿no? Y había crecido, ¿no? En todo el sentido de la ¿Cómo palabra. estás? Hermanos, pero en la profecía, hermanos, en la profecía, ¿no? Eh, Nabucodonosor, representado por ese árbol, sería cortado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente él eh, se apropió, diría, ¿no? ¿De qué cosa, hermanos? De lo que es Dios, ¿no? Él se creyó ser Dios cuando él dijo, pues yo soy el que he hecho estas cosas, esta maravilla, ¿no? De Babilonia, yo he hecho con mi esfuerzo, como quien dice, con mi sudor de mi frente, yo lo he hecho para mi gloria, dice. Y en ese momento, hermanos, no ese simbolismo de cortar el árbol, entonces se volvió en una bestia humana, así como un animal, como imagínense una vaca, un chancho, así se convirtió, hermanos, en un animal y caminaba pues ahí de cuatro patas, hermanos, creció plumas, ahí le creció plumas, garras en sus dedos, así dice la Biblia, y entonces como animal comía pasto en el suelo, porque él se dio la gloria pues de Dios, hermanos. Y ese es el gran problema, hermanos, también que podría ocurrirnos a nosotros, no cometer ese error de darnos la gloria a nosotros, porque la gloria y la honra siempre es para Dios. Y él pues 7 años estuvo así y luego levantó sus ojos al cielo, o sea, se arrepintió pues y Dios le perdonó y fue transformado, ¿no? Otra vez en el rey, ¿no? Y entonces llegó pues a creer en Dios y él en la Biblia hay un capítulo entero, da su testimonio, él, ¿no? Respecto de todo esto, ¿no? De su transformación. Bueno, pero ahí está el simbolismo, ¿no? De una persona como puede crecer, ¿no es cierto? Y ser también pues una bendición para todos, ¿no? ¿No? En este caso para las aves y los animalitos que son un símbolo, ¿no? De todo el entorno. Bueno, ahí está entonces Daniel, ¿no? Que nos habla de un árbol, ¿no? Y donde están las aves incluso en ese árbol y todo.
Y el Salmo 104, hermanos, en sí se refiere pues al poder de Dios, hermanos, cuando creó el mundo. Y Daniel 4 representa pues a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca, hermanos, es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. Hermanos, ¿qué les parece? Bueno, en este caso el reino de Dios creció, pues, hermanos, ¿no? Ahí el Señor Jesucristo, ¿no? Un predicador, no él como un hombre, como nuestro hermano mayor, ¿no? Él predica el evangelio, hermanos, y sus comienzos, pues ahí comienza con unos cuantos discípulos, ahí están los dos, y así crece, hermano. Y hoy en día, pues este mensaje, ¿no? De la palabra de Dios, que es la semilla, se está sembrando, pues, en todo el mundo, hermanos, en todos los corazones, ¿no? Claro que los corazones son como, a veces como el camino duro y donde la semillita del diablo, pues, se lo come, ¿no? Y no hay un desarrollo, pues, ¿no? De la planta, ¿no? En esa persona. O cae, pues, en un terreno donde hay espinas o piedras, ¿no? Entonces ahí también hay problemas. A veces uno se retira, cree con gozo y alegría, pero las dificultades, tantas cosas que aparecen, hermanos, hacen de que uno se rinda, pues se olvide del mensaje, ¿no? Y no se desarrolla también. Pero cuando cae en buena tierra, hermanos, pues ahí sí la palabra de Dios no transforma al ser humano y entonces lo prepara para la segunda venida, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, aquí el punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser pues grande e impresionante, ¿no? En los días de Jesús, hermanos, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo, o sea, a Jesús, ¿no? Hermanito, Y el que, generando, el que, sí, el que sí, transforma el corazón de las personas es el Espíritu Santo, ¿no? Y porque así por sí solos, nosotros, por más que a las semillas se les riegue o no se espera la lluvia, por sí solos no puede esa persona ser transformada. Tiene que ser mediante la mano de Dios y la intervención del Espíritu Santo para que crezca esa semilla. Amén, hermanito. amén, amén, hermanos. Sí, pues, así es, hermanos, pues nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, pues hace ese milagro, ¿no? De transformarnos, volvernos a la imagen y semejanza, ¿no? De nuestro Creador, como hijos de Dios, ¿no? Ese es el trabajo de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hermanos, no es que el hombre por sí mismo, por sus esfuerzos, se transforma. Simplemente el ser humano lo que hace es creer nada más, abrir el corazón, ¿no? Humillarse, ¿no? Así como Jesús dice, fue manso y humilde, ¿no? Y obediente hasta la muerte, ¿no? Y triunfó, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Murió por nuestros pecados, no porque Él tuvo pecación, por nuestros pecados, y al tercer día resucitó. Y ahora el Señor pues está en los cielos, ya como nuestro hermano mayor. Abrió el camino, hermanos, para que nosotros también sigamos ese camino para estar con Él. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no, hermanos? Con la palabra. Por eso estudiamos cada día, hermano, cada día. Y entonces esta palabra hace un milagro, ¿no? Que nosotros ni cuenta nos damos, sino que las personas que nos ven, ellos sí se dan cuenta de que hay un cambio en nuestra vida, pues, ¿no? Entonces Dios es el que hace esa transformación, ¿no? Solamente lo que hacemos es abrir el corazón en lo que dice su palabra, creer en su palabra, ¿no? Y lo demás hace Dios, pues hermanos. Bueno, dice, en los días de Jesús la gente pudo haber mirado con desprecio, pues no, al predicador Galileo itinerante, que es Jesús, ¿no? Cubierto ahí de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, ¿no? Pero, hermanos, el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo, pues, hermanos, ¿qué les parece? ¿No? Estoy recordando, hermanos, que hace mucho tiempo, pues, los filósofos de Francia, ¿no? Creo que es Robespierre o Voltaire, no recuerdo bien, dentro de sus filósofos, hermanos, ¿no?
uno de ellos decía, pues, ¿no? Que, que 12 ignorantes pescadores han, ¿no? Diseminado, bueno, este evangelio, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Pero un solo francés, dice, ¿no? El filósofo, y hay mucha gente que dice, ¿no? Así, o sea, dirigidos por Satanás, por supuesto, ¿no? Un solo francés va a hacerlo desaparecer todo. ¿Y qué pasó, hermanos? Él es el que ha desaparecido, ¿no? Él ha muerto. Y pues, hermanos, desde su propia casa, me parece que han puesto ahí una imprenta donde las Biblias que habían quemado en Francia, querían desaparecer todas las Biblias. Los han quemado literalmente, hermanos, en la plaza, ¿no? Pública, todas las Biblias. De ahí, de su casa, pues ha salido Biblias incontables, pues, hermanos, ¿no? El hombre es así, pues, ¿no? Como la hierba, ¿no? Su gloria es como la flor. Sale el sol, se marchita la flor, o la planta, pues, ¿no? Se seca. Así es el ser humano, así somos los seres humanos. Pero el que confía en la palabra de Dios, hermanos, vivirá para siempre, pues, ¿no? Más la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre, para la eternidad, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Lo que nos hace ver de que sí es la palabra de Dios que transforma, hermanos, y nadie lo puede destruir, pues, ¿no? Nadie lo puede destruir. Y nuestro Bueno, justo, corazón tiene que recepcionar, pues, esa palabra. ¿Sí, alguna pregunta, hermanos? ¿O sí, algún justo comentario? la parábola estaba hablando aquí, un librito llamado Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 55 y 56, el párrafo penúltimo. Dice, mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por sobre la hierba y los cereales, meciéndose suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así, el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encontradas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no habían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús, pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobernantes terrenales cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance mundial. Esto nos hace ver la historia de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, 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 hermanos. Así es, hermanos. Y dice aquí, hermanos, en este evangelio del reino, hermanos, dice, no, dice, mire la palabra de Dios lo que dice, hermanos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, hermanos. O sea, en otras palabras, la semilla, que es la palabra de Dios, hermanos, se está predicando a todo el mundo. Ese es el mensaje también de los tres últimos ángeles, ¿no? Los ángeles que ve Juan volar por el cielo, entonces ve pues al ángel
con el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua, a todos, ¿no? Y esta señal, hermanos, se está cumpliendo, pues, hermanos. Y todo el mundo va a ser predicado. No todos creerán, pero sí se va a predicar para el testimonio, para que no digan, yo no sabía, no, a mí no me han avisado, sino todos se están enterando ahora, hermanos, de este evangelio, hermanos. Y bien unos abrirán su corazón, serán la buena tierra, y entonces ahí el reino de Dios, pues, no, hará de que, bueno, la persona sea parte, pues, de ese reino de Dios, porque han permitido que la semilla, la palabra de Dios, los transforme, ¿no? Por su creencia, ¿no? En el Señor Jesús. Y otros, pues, de repente van a cerrar su corazón, como puede ser que esté duro, entonces rechacen también, ¿no? Pero sí, a todo el mundo se va a dar a conocer la palabra de Dios. Se está dando a conocer, pues, hermanos. Considera, dice, cómo era la iglesia cuando Jesús hizo esa predicción. Hermanos, esto dijo nuestro Señor Jesucristo y eso recién estaba empezando la iglesia cristiana, hermanos, ¿no? ¿Por qué esta es una predicción tan notable y reafirmadora de la fe para nosotros? ¿Por qué esta predicción tan notable, hermanos? Lo que ha predicho, ¿no? El Señor Jesucristo, que esta palabra será predicada a todo el mundo. No hay dudas, pues no hay lugar a dudas, hermanos, de que esto es una realidad. Para Dios es fácil, ya siempre hemos dicho de que por el Señor un minuto, ya pues termina de predicar todo el mundo. Para Él no es difícil eso. Solamente que aquí el asunto es de que nosotros, los que somos parte de este reino de Dios, entonces somos ahora los sembradores de la semilla y entonces tenemos que sembrar la semilla a todo el mundo. Y si no vamos a predicar y no quieres predicar, hermano, hermana, entonces el Señor dice, no hay problema. No quieres predicar, ya no hay problema. Las piedras van a predicar entonces, ya. Entonces, pero se va a predicar a todo el mundo, hermano. A todo el mundo se va a predicar. No. Y eso es palabra de nuestro Señor. Y será predicado, dice, no. Ahí está. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, hermanos, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué esta es una predicción tan notable, hermanos, y reafirmadora de la fe para nosotros? Esa es la última pregunta, hermanos, ahí de nuestra lección de escuela sabática para hoy día. ¿Algún comentario, alguna pregunta tienen, hermanos? A ver, hermanos, participen, tenemos todavía tiempo. Puedan participar, ¿no? De repente hacemos una evaluación, hermanos. ¿Qué cosa hemos entendido hoy día, hermanos? ¿En qué vamos a concluir? A ver, hermanos, ustedes puedan indicar eso, ¿no? A ver, hermanos, hoy día, ¿de qué hemos estudiado? O no hemos de repente comprendido algo, entonces podemos preguntar, hermanos, y entre todos podamos responder. A ver, hermanos, participen. ¿Alguna pregunta hay? Si no, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Sí, hermano. Me hace recordar, hablando de la semilla, un día en la iglesia quechua nos reunimos, dijimos, ya en Cacacolio ya está predicado el evangelio, pero hay una comunidad muy cercana, tenemos que ir a predicar a Callarrayán. Y fuimos, pues no conocíamos la zona, primero a Cacacolio. Y los hermanos de Cacacolio nos dijeron, hay que subir este cerro, luego hay que bajar. El hermano se llama fulano de tal, no me recuerdo el nombre. Y subimos el grupo, éramos 7, no sé cuántas personas éramos. Y subimos arriba, subimos, pero nuevamente había que bajar, pero no había camino. Y empezamos a llamar su nombre del hermano. Y se escuchaba en el paraje, ecoaba su nombre. Aquí estamos, vengan, bajen derecho abajo, decían. Había que bajar, había espinos. Sufriendo bajamos y llegamos. Y había un grupito de hermanitos, como 8 o 10 hermanitos, estaban estudiando la palabra en una lámpara, una velita.
le abrazamos, oramos con ellos, presentamos el mensaje. Fueron contestadas sus preguntas porque estaba con nosotros el pastor Ángel Cotacayapa. Y entonces, esa semillita, esa es la única vez que recuerdo haber ido de noche, pero posteriormente se hicieron, claro, pareja misionera, ellos visitaron al grupito, pero el año pasado ha habido, no sé, por Cascapampa o Pampacam, no sé en qué lugar han hecho un campamento. Esa zona, zona que hacen campamento de jóvenes cada año y por su mayoría de su participación gana a qué comunidad el próximo año será. Hermano Juan López Mamani, él es el que dirige ese campamento de jóvenes. Y entonces habían ido de Callarrayán bastante, más de 30 personas. Han marchado, pero espectacular. Y ellos ganaron. Para el siguiente año iba a ser el campamento en su zona. Entonces ahí veo cómo la semilla, aunque sea de noche, tú siembra la semilla. Con el tiempo va a dar fruto y a montones. Vas a ver de lejos, no importa, los frutos, cómo desarrolla aquel evangelio que se sembró en el corazón humildes de aquellas personas. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, sí, y yo también era partícipe de esa vez, ¿no? Que era una noche, ¿no? O sea, la madrugada creo que era, ¿no? Se llegó allí y rodamos por el cerro, pues, ¿no? Incluso decía, ¿no? Para que no se entere la población, porque la población no podía aceptar, ¿no? Que se lleve el mensaje. Entonces, y ahí se llegó, ¿no? Ahí a visitar Callarrán y ahora es una iglesia grande allá en ese lugar, ¿no? Callarrayán. Y así muchas otras comunidades, ¿no? Bueno, allí está, hermanos, la palabra de Dios cuando es sembrada en corazones o en terreno preparado, corazones que aceptan, se desarrolla, pues, hermanos, ¿no? Comunidades enteras ahí se han convertido, pues, hermanos, y pues ahí es la transformación incluso de la misma sociedad, diremos, ¿no? Como toda una comunidad, como es Cacacoyo, por ejemplo, ahí, pues, ¿no? Fue transformado también, ¿no? Porque creo que hay jóvenes que vinieron a la iglesia, ¿no? En Pardo, y pues ellos invitaron a los hermanos para que se predicara, y se predicó pues ahí en Cacacoyo, ¿no? La palabra de Dios, y pues creció grandemente, ¿no? Casi toda la comunidad, ¿no? Se convirtió al Señor, y hoy en día pues ahí hay una iglesia grande, también hay un templo, ¿no? Grande, ¿no? Y así, y cuando conversaba con la alcaldesa en un matrimonio, ella me decía, yo conozco a estos, ¿no? A estos habitantes, ¿no? De Cajacol. Estos estaban, pues, ¿no? Antes de conocer el Evangelio, en problemas, en juicios, en todo tipo de problemas detrás, ahí en el juzgado, en Taray, que era, ¿no? Ahí estaba, ¿no? El lugar donde estaban las autoridades, ¿no? Pero desde el momento que han conocido el Evangelio, ahora ya hay ni un problema ya, no hay problema, ¿no? Hermanos, pues es así, hasta sus faenas hacían con refresco, con fruta, sus hijos ya los papás la mandaban a la universidad allá a Lima para que estudien, todo, una comunidad, ¿no? Donde inicialmente yo he visto, hermanos, que la gente era alcohólica, hermanos, están durmiendo en el camino, se desbarrancaban, todo lían, los hijos están sucios con sus excrementos, todo abandonados, botados, y así, esa era la comunidad. Esa es la triste realidad de las comunidades en nuestro país, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que transformó, hermanos, toda esa comunidad? La palabra de Dios, pues, ¿no? Que se plantó allí, ¿no? Con un escrito está, ¿no? Con un escrito está, ¿no? Bueno, tantas cosas podemos decir, incluso ahí el mismo sacerdote que también tiene su templo católico ahí, entonces él se preocupó y dijo, ¿qué pasa con esta comunidad? ¿Por qué no hacen cargo a la Virgen? ¿Qué esto, no? Y había ido, pues, no, hermanos, ahí el sacerdote. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no hacen sus cargos como es su costumbre? Entonces, los de la comunidad dijeron, pues no, ya como están estudiando la Biblia, dijeron, nosotros queremos, señor sacerdote, bueno, queremos estudiar nosotros la Biblia, queremos que nos traigas la Biblia. Y ya pues les llevó el Nuevo Testamento, dicen, no, y también les llevó algunas frutas y todo.
Muy bien, aquí está la Biblia, aquí está. Entonces a todos les repartieron, entonces, y ahora sí, hagan vuestro cargo, dicen, ¿no? Entonces, ahí pues no, los jóvenes que están ahí en la comunidad se levantan y dicen, señor cura, a ver, díganos, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay que hacer cargos? A ver, muéstrenos ahí en la Biblia. Y no sabía qué hacer pues el sacerdote, ¿no? Con la Biblia, ¿no? No podía ni arrojarlo, nada, porque no hay pues en la Biblia, ¿no? Y entonces, pues, ya el templito que tenía, ¿no? De la Iglesia Católica, de por sí se ha caído, ¿no? Apenas dos personitas nomás había viejitos, y pues ya prácticamente, seguramente ahora ya desapareció completamente, ¿no? Entonces, y así, hermanos, ¿no? Pero la transformación de toda la comunidad, hermanos, ¿no? Toda la comunidad fue transformada. Bueno, pero hay que seguir adelante, ¿no? No es un asunto de ya, se llegó a la meta, sino continúa, pues, ¿no? Hay que perseverar hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, hermanos, si no hay más pregunta o comentario, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la Hermanito, oración. buenos días. Sí, sí, hermana. Quiero compartirles este versículo que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, en Marcos 16:15. Bueno, acá realmente si a una persona le hablamos de la palabra de Dios, esa semillita va creciendo en su corazón. Y como dice la hermana, los hermanos que dice que hay que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Y realmente, pues, una persona cuando nos hablan, bueno, en mi experiencia, me hablaron por primera vez la palabra de Dios hace 38 años y mucho más. Y siempre está en mi corazón esa semilla que me plantaron. Y yo creo que a todas las personas nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios porque es muy eficaz para nuestra vida. Es importante alimentarnos, así como comemos, nos alimentamos, también tenemos que alimentar espiritualmente, porque sin Dios no somos nada en este mundo, hermano. Eso quería decirles. Gracias. Amén, amén, hermana. Gracias a ti, hermana. Muy bien, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Hermana Amén, Mónica. amén, hermano justo. Bueno, quisiera también hacer un comentario, compartir algo. La semilla cuando se planta en nosotros florece, ¿cierto? Y queda allí, está siempre en nuestro corazón, como decía nuestra hermana. Hay una persona ancianita a la que estoy cuidando de vez en cuando. Ella tiene Alzheimer y ella no se acuerda de mí. Yo la conocí a ella cuando era más joven. Es una señora ya, claro, ya tiene sus años, eh, pero no se acuerda de su nieta, no se acuerda de su hijo. Ella, hablamos y me dice que ella quiere ir a su casa y está en su casa, pero quiere ir a otro lado, entonces eh, no tiene recuerdos de su vida. Y resulta de que, bueno, cuando las fui a ver, no se acordaba de mí, conversábamos y después se le olvidaba lo que conversábamos y seguíamos conversando lo mismo. Y recuerdo que conseguí que se quedara dormida, me tomó la mano y tenía sus ojitos cerrados y decía, Dios mío, tú eres tan grande, Dios del universo, tú eres tan grande, Señor, contigo quiero estar siempre. Ella pudo olvidarlo todo, 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 de sus hijos, de sus nietos, de mí, del vecindario, de su casa, todo, pero ella no se ha olvidado de Dios. Y eso es maravilloso, cuando Dios pone esa semilla, está siempre, siempre en nuestro corazón. Cuando le ponemos a Él en primer lugar, siempre va a estar en primer lugar en nuestro corazón. Entonces es un maravilloso testimonio. La semilla siempre está allí y los frutos se ven. Y dice, lo que me llama la atención del versículo dice que y será predicado este evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Por testimonio, el testimonio del fruto que ha ido haciendo, ¿cierto? Que ha ido saliendo en cada uno de nosotros. Eh, a veces no conseguimos ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, otras personas lo ven. Eh, bueno, dice de que Él terminará de hacer su obra en nosotros, llegará un momento en que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, ¿cierto? Seremos transformados totalmente y ya no habrá más pecado. Perdón, ahí estaba sonando la lección. Eso, mis hermanos, el Señor
puso esta semillita y que siga dando fruto en nuestras vidas. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Hermanita, Padre, quería, ¿sí? perdón, sí, quería también comentar que cuando nuestro Señor Jesús estuvo acá durante 3 años y medio, escogió a 12 hombres que eran sus discípulos. Él los esparció esa semilla en sus corazones para que ellos a su vez, ¿no? También sembrasen esa semilla en toda, a toda la gente, ¿no? Esa semilla que es la palabra de Dios. Y acá utiliza a un hombre, ¿no? Un hombre que siembra. No es Jesús, sino es un hombre, ¿no? Y ese hombre somos cada uno de nosotros, ¿no? Que conoce la palabra de Dios y que sembramos en el corazón de cada persona, ¿no? De nuestros amigos, en la misma familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, esa semilla, ¿no? Y acá interviene eh, para que esa semilla pueda crecer, pueda producirse, ¿no? El Espíritu Santo, Dios mismo interviene, ¿no? Y nosotros, como ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que seguir esparciendo donde vayamos, donde estemos, en cada momento, en cada sitio. Yo, por ejemplo, ayer estuve en la posta y una señora se sentó a mi lado, que era de Lima, la señora María, ¿no? Entonces empezamos a conversar sobre la salud y todo eso. Y ella tenía mucha fe en Dios, él hablaba de Dios. Dios es el que me cuida, a pesar de que ella no conoce, no bien, no ha leído bien tanto su Biblia, pero él, cómo ama a Dios, ¿no? Entonces una allí empieza también a sembrar la semilla, a hablarle acerca de Dios y ella lo acepta con todo corazón. Y siempre yo llevo ahí el conflicto de los siglos, el librito, y les obsequio, les regalo, y también no solo eso, sino que le digo, no, si ella desearía conocer más de la palabra de Dios, anoto su número. Entonces yo le digo, le voy a enviarle muchos audios acerca de Dios, sí, y ella estaba encantada. Como hay muchas personas que realmente quieren aprender de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar allí sembrando esa semillita para que así esa persona conozca, ¿no? En todo momento, en todo sitio, hermanita. Amén, hermanita, amén. Amén, Amén. hermanita Rosa. Vamos a orar entonces, ¿sí? Gracias, hermanita, por su testimonio, ¿cierto? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, mi Señor, porque usted ha abierto nuestros ojos el día de hoy y ha puesto ese deseo en nuestro corazón de estar aquí, mi Señor, en esta plataforma con nuestros hermanos, para aprender más de su palabra, mi Señor Santo, para orar los unos por los otros también, Padre bendito. Dios mío Santo, usted puso un día esa semilla en nuestro corazón, mi Señor Santo, y le rogamos, Padre amado, que ésta pueda dar frutos, muchos frutos, Padre bendito, que los frutos del Espíritu Santo estén en nuestro corazón, mi Señor, que podamos también ser testimonios para otros, mi Señor Santo, para que le puedan conocer también, mi Señor. Padre bendito, su reino se acercó un día y muy pronto estará de lleno aquí, mi Señor, de regreso para ir a buscarnos, para venir a buscarnos, mi Señor. Padre bendito, le queremos suplicar que su Santo Espíritu nos siga acompañando hasta ese día, mi Señor, que no nos apartemos de usted, Padre bendito, se lo rogamos. Ayúdenos, mi Señor, a andar en sus caminos y hacer su voluntad, se lo suplico. Que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.